todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Buenas, queridos hermanos, estamos aquí en la iglesia de la catedral, ya culminando la ceremonia de ordenación sacerdotal de los nuevos presbíteros Francisco y José. Una ceremonia bastante enriquecedora, con muchas emociones, con mucha alegría y con mucha fe. Esperemos que podamos tener un poco de tiempo para poder entrevistar a los nuevos presbíteros. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí en el programa Iglesia Peregrina. Acaba de terminar la misa de ordenación sacerdotal de los nuevos presbíteros Francisco y José. Estamos ahora con el padre Francisco López, que se ha recibido, y queremos hacerle unas preguntas, pero antes felicitarles primeramente por este servicio que va a seguir, padre. Muchísimas felicidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por el acompañamiento. Feliz por poder ser ordenado presbítero para poder ayudar y servir a nuestra iglesia aquí en la arquidiócesis. ¿Cuáles son las primeras sensaciones, los primeros sentimientos que está teniendo ahora después de haber terminado la misa, padre? Y feliz porque hace muchos años que estoy con la intención de dedicar completamente mi vida al servicio de el pueblo de Dios. Entonces a partir de hoy comienza esta nueva misión ya como sacerdote. ¿Cuál es el signo, el sentimiento o algo que marcó su vida dentro de este periodo de formación? El encuentro con los más necesitados en el servicio pastoral. Durante todos estos años he tenido esa oportunidad de compartir con personas que realmente necesitan, y uno se da cuenta que el pueblo de Dios necesita de ese acompañamiento, de esa cercanía de los pastores de la iglesia. Entonces es una oportunidad para mí para poder dedicarme en esta nueva misión a los más necesitados, aquellas personas de nuestra iglesia que de repente son olvidadas por el resto de la sociedad. Genial, excelente. Y por último, padre Francisco, un mensaje que le quiera dedicar a los jóvenes, a aquellas personas que están queriendo discernir acerca del llamado. Decirle a los jóvenes que lo importante es ser feliz. Dios siempre nos llama a un camino de felicidad. Cuando Él nos llama para que nosotros nos realicemos como personas y también como cristianos. Entonces, no tengan miedo a decir que sí a Dios, que Él los quiere ver felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre.
Bueno, aquí estamos ahora con el Padre José, el nuevo presbítero acá de la Iglesia Católica, el Arzobispado de Asunción. Primeramente, felicitarle, Padre, por esta nueva misión, por este servicio que va a realizar, y preguntarle qué emociones se recibe o qué sentimiento está teniendo ahora de que ha recibido este nuevo sacramento. Y la alegría por recibir esta ordenación, el orden sagrado, y también el momento del postramiento he sentido la presencia del Espíritu Santo, donde también he llorado, he sentido su presencia. Entonces soy un hijo privilegiado por Dios por haber elegido a mí como su hijo, su siervo, para servir al pueblo de Dios. Sí, genial. ¿Y qué signo, qué mensaje o qué situación ha marcado para que usted pueda realizar este camino de formación sacerdotal? Y que cualquier meta o sueños siempre se va a hacer posible si es que uno quiere y se pone la fuerza, ¿verdad? Porque cualquier cosa no es lo fácil, ¿verdad? Siempre hay que esforzarnos, y cada caída siempre y cada levantada me ha ayudado a ser una persona más humanamente y espiritualmente para mi bien. Excelente. Padre, y por último, un mensaje que le quiera dedicar en esta situación, en este momento, a los jóvenes, a las personas que están recibiendo ese pequeño llamado y no saben qué hacer o qué decisión tomar con ese sentimiento. Y primero hay que escuchar la voz de Dios, no tener miedo y responder, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, perseverar en la oración y escuchar en el más profundo de nuestro corazón la voz de Dios. Y responder ese llamado que Dios hace a todos los jóvenes para trabajar en su iglesia, para anunciar la palabra de Dios. No solamente con palabras, sino también con obras de misericordia, ¿verdad? Y no tener miedo. Muy oportuno el mensaje. Muchísimas gracias, Padre, y muchas bendiciones en este nuevo caminar. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina. Estamos hoy con un programa muy especial. Vamos a compartir lo que es la reflexión de la Navidad en familia. Hoy les invito para que estén conmigo acá en mi domicilio. Vamos a reflexionar y vamos a compartir y vamos a realmente llevar en el corazón mensajes de amor. El tema central para el año 2026 es el bien común. Somos enviados a defender, promover y trabajar seriamente para construir el bien común en nuestra sociedad. Dios nos invita a ser puentes para fortalecer la comunión, la fraternidad, la solidaridad y la paz. El bien común busca el beneficio de toda la sociedad. Promueve la libertad, la igualdad, la justicia y la participación. Todos somos hijos de Dios, iguales en dignidad e iguales ante la ley. Denles ustedes de comer. Mateo 14:16. Dijo Jesús a sus discípulos al ver a una multitud entusiasta, llena de esperanza, pero cansada y agobiada, reunida delante de él.
Ese mandato nos invita a tomar conciencia de nuestra responsabilidad como discípulos misioneros de Cristo en relación con las necesidades de tantos hermanos nuestros que sufren. Es una invitación a la generosidad aún en medio de nuestras precariedades desde la fe en Cristo Redentor. Navidad en familia es un método de oración, reflexión y compartir comunitario, siempre en manos de tantos laicos y laicas. Es un método misionero, con un lenguaje sencillo y popular, que nos ayuda a pensar, celebrar, vivir el sentido mismo de la encarnación del Verbo. Seguimos la tradición de San Alfonso, un gran devoto del pesebre, y cuya espiritualidad encarnada lo llevó a preparar novenas y canciones navideñas. Que el niño Dios, Salvador del mundo, nos llene de paz, amor, solidaridad, fraternidad y alegría. En nuestro cuarto encuentro vamos a hacer la lectura bíblica, Juan 15, versículo 12 al 17. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes, mis amigos, si cumplen lo que yo les mando, ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Reflexión. La fraternidad no se reduce solamente a un sentimiento de simpatía entre individuos, sino claramente es una convicción profunda de que todos los seres humanos comparten una misma dignidad, que nadie es superior ni inferior por su origen, cultura, religión o condición social. Por ende, es necesario forjar un camino urgente hacia la reconciliación humana. Jesús, en el Evangelio de Juan, nos da el mandamiento más grande. Ámense los unos a los otros, como yo lo he amado. Construir la fraternidad no es simplemente tolerarnos o convivir, sino amarnos con el mismo amor con que Cristo nos amó. Un amor que se entrega, que sirve, que perdona y que busca el bien del otro. ¿Cómo vivimos nosotros la fraternidad en nuestras comunidades, familias y entornos? Estamos en Navidad en familia. La fraternidad, uno de los temas que realmente nos dejaron y nos dejan, ¿verdad? Todo lo que es el tema principal de esta Navidad. ¿Quiénes nos dejan? Nos dejan realmente todo el equipo, ¿verdad?, que ha relatado y que ha narrado este libro de Navidad en familia, que es un material muy importante que lo hacemos en las casas. La fraternidad empieza por ahí. Empieza con estas personas que supieron dar este tiempo para poder reflexionar. Por lo tanto, todas las familias están en esta reflexión. Es una parte de la fraternidad, es un signo de fraternidad. ¿Qué hacemos para construir signos de fraternidad? Claro, es un signo de fraternidad este material, este mismo material de Navidad en familia que año tras año se nos envía o se nos presenta, que la iglesia nos presenta, es un signo de fraternidad. Por lo tanto, estamos todos invitados a reflexionar, estamos invitados a realmente a llevar un poquito en el corazón, ¿verdad?, todo lo que es ayudar a los más necesitados, llevar un poquito en el corazón todo lo que es realmente lo que nos pide la iglesia. La fraternidad forma parte esencial de mi vida como cristiano. Claro, nosotros como cristianos tenemos esencialmente el área
del compartir, ¿verdad?, fraternalmente con todos los hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos en las pequeñas comunidades, cuando estamos con nuestras familias, cuando estamos en las parroquias. Es lo que sentimos en el corazón, sentirnos enlazados como hermanos. Estamos aquí con las queridas compañeras, con las hermanas en Cristo, compartiendo y reflexionando. Realmente son momentos muy fuertes de nuestra iglesia porque, como les estaba diciendo, ellos preocupados por nosotros, que también nos dan las herramientas para alimentarnos de la espiritualidad. Y lo que quiero preguntar, ¿verdad?, en este momento es, ¿cómo te sentís en este tiempo de Adviento y Navidad? ¿Cómo podés vivir y cómo vivís en tu familia? La Navidad es un momento que todos esperamos. Es una espera en donde nace un niño Jesús, nace una esperanza en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Entonces, despierta en nosotros una esperanza de amor. Acompañamos a la Virgen María a través de todos estos encuentros de Navidad en familia, haciendo también que la fraternidad se sienta en nuestra comunidad. El encuentro que tenemos, el ágape que compartimos, el sentimiento de que cada vecino o vecina también nos nutre y nos ayudamos entre todos. Por lo tanto, queremos también que nos manifiestes cómo pensás pasar esta Navidad, cómo estás en familia. La verdad, como dice aquí la hermana, es algo de espera. Cualquier chico que viene al mundo, le esperamos con alegría, con amor, queriendo que ese momento llegue. La misma cosa pasa con esta Navidad. Estamos pendientes, esperando con alegría, preparando nuestros corazones, preparando los corazones de nuestros vecinos, que son nuestros hermanos, para poder disfrutar en familia, esa familia grande que es nuestros vecinos, primero nuestro hogar y después de nuestros entornos que son nuestros vecinos, nuestros amigos, que todos seamos felices ese momento, que nos amemos, como dice, amarnos unos a otros, como nos dice Jesús. Eso es para nosotros la Navidad, ese amor profundo. ¿Qué dice nuestra querida Guadalupe? ¿Cómo te sentís? ¿Te gusta la Navidad? ¿Sí? Sí. Qué maravilla, qué bueno. Y queremos también saber, ¿verdad?, cómo querés pasar, cómo querés estar. ¿Querés irte a la misa? ¿Le querés invitar a la gente? ¿Le querés ver a todos? ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. A pasar con alegría, a pasar con mamá, con la misa. Y también por el amor, la frase como de cuento dice tierra. Amar a los otros como yo los he amado. Esta es nuestra lectura. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, así compartimos con ustedes, ¿verdad? Y realmente esta reflexión de Navidad en familia. Brindemos en nuestra feliz Navidad, Año Nuevo y para el cumpleaños de la señora Esperanza y de Lucha. ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Viva 2026! ¡Salud! Muy importante y necesario son estos encuentros de vecinos y de amigos para prepararnos para la Navidad, que es la fecha de la cristiandad, una de las fechas, quizás la fecha más importante de toda la cristiandad es la Navidad, porque en esta Navidad tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, el Salvador del mundo, el que viene para salvar al mundo de sus pecados, según el anuncio del propio ángel a la Santísima Virgen María.
Y es importante estas reflexiones porque estamos en un mundo con mucho ruido y el hombre y la mujer tiene que batallar mucho contra el cansancio y el desánimo a consecuencia también de las ofertas de este mundo que no precisamente son espirituales. Al contrario, hay muchos ruidos, muchos ofrecimientos de ventas, de compras, principalmente. Y si nosotros no ponemos nuestra atención en lo fundamental, que es el nacimiento de Jesús, podemos perdernos en este ruido del mundo. Y uno de los temas de la Navidad justamente es la fraternidad. Pero para que el hombre y la mujer puedan llegar a ese valor supremo, uno de los valores, la fraternidad, necesariamente tiene que estar unido a Dios. Tenemos que tener en cuenta y tomar también en serio y muy en serio esa unidad con Dios. No hay fraternidad que se pueda lograr y mantener por mucho tiempo solamente en forma circunstancial y con los valores humanos. Porque el hombre necesariamente llega a cansarse en un momento determinado y todas esas buenas intenciones y todos esos actos pueden quedar de lado y muchas veces hasta en el olvido. Por eso, para que la fraternidad sea permanente, para que esta fraternidad sea duradera, sea un modo de vida de los hombres y las mujeres, necesariamente tenemos que estar en unidad con Dios. Dios tiene que ser el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, el lugar de preferencia. Entonces sí podamos ser solidarios con nuestros hermanos y vamos a entender también el significado del bien común, que es el lema que nos propone la Iglesia para este año del 2026, ¿verdad? El bien común. Entonces, ¿qué es el bien común? Entender que todos los bienes le pertenecen a todos, que nadie es propietario en exclusivo de un bien o de unos bienes. Entonces, eso también es una actitud, es un desprendimiento del ser humano que lo va a lograr solamente en base a una espiritualidad profunda que va a conseguir a través de la unidad con Dios. Por eso esta Navidad debe ser considerada y debe ser vivida desde la perspectiva de la paz, de la tranquilidad y desde la perspectiva de la unidad con nuestro Creador. Es así como Iglesia Peregrina en este momento entonces demuestra cómo realmente tenemos los cristianos, tenemos que estar unidos a la Iglesia, tenemos que estar todos unidos como hermanos, porque qué bueno es celebrar y estar ya en las propuestas, todo lo que nos propone, ¿verdad? La Iglesia, especialmente nuestros obispos del Paraguay. Entonces, ir reflexionando, ¿verdad? Todos estos temas y preparar nuestro corazón para que podamos recibir al Redentor y, como lo bien lo dice acá Luis, para que estemos en paz y en armonía. Es muy importante ese cambio de mentalidad. Como se suele decir vulgarmente, bueno, tenemos que detener un poco nuestra marcha, esa marcha que lo estamos haciendo a muchísima velocidad porque las ofertas de este mundo
son tan intensas, y reflexionar fundamentalmente en el anuncio que le hace el ángel a la Santísima Virgen María, y también el anuncio y el pedido que le hace el ángel a San José. Porque acá hay dos circunstancias muy importantes y muy trascendentes dentro de lo que es esta fiesta de la Navidad. En primer lugar es el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María, en donde le solicita realmente, no es una imposición que le hace el ángel, es una propuesta, una solicitud que le hace el ángel a la Santísima Virgen María para que ella acepte ser la madre del Salvador. Bueno, ahí hay un intercambio, hay un diálogo entre el ángel y la Santísima Virgen María, para finalmente la Virgen decirle sí al ángel. Así es, Marisol. Así es. Por eso estamos aquí también convocados por la Iglesia, que todas las familias del Paraguay estén reunidos en torno a un pesebre. Yo hoy les presento, el pesebre de mi hogar. Estamos aquí también compartiendo con ustedes. Y este es el deseo de la Iglesia, este es el deseo de que las iglesias domésticas, que somos nosotros, las familias cristianas, estemos reunidos en un altar en oración. Por lo tanto, eso le deseamos realmente acá con Luis, deseamos que todos pasen orando, que pasen en armonía, reflexionando y dando todo lo mejor de sí. Es importante esta segunda parte de este acontecimiento navideño, que es la actitud de San José. La actitud de San José cuando se entera, ¿verdad?, de que la Virgen María está encinta. Entonces él tiene una actitud generosa con la Virgen María, no de reproche, pero lógicamente se queda dentro de una situación misteriosa. No entiende qué es lo que pasó realmente con la Santísima Virgen María, ya desposada con él. Entonces ahí es donde aparece en escena nuevamente el ángel, y en sueño se le aparece en sueño a San José y le dice unas palabras claves que nosotros tenemos que reflexionar profundamente. Le dice: no temas en recibirle a María, tu esposa, a tu casa. No temas. Bueno, entonces nosotros también tenemos que tomar esa misma actitud de San José en no tener miedo en recibir a la Santísima Virgen María en nuestro hogar, en nuestro corazón, porque recibiéndole a ella, le estamos recibiendo a Jesús, porque Jesús, en ese momento en donde el ángel le dice a San José: no tengas miedo en recibirle a María en tu casa, lógicamente al recibirla, al aceptar él en recibirla a María, al mismo tiempo le está recibiendo a Jesús, que está en el vientre de María. Nosotros tenemos que tomar también esa actitud, porque tenemos que abrirle como católicos, tenemos que abrirle sin ningún temor, sin ningún recelo, tenemos que abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestro corazón a la Santísima Virgen María, porque con ella va a estar llegando su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ella realmente tiene un papel fundamental en esta historia de salvación a través de su sí. Entonces nosotros tenemos que confiar en nuestra Madre, porque ella también nos ama muchísimo, está siempre a nuestro lado, siempre nos cubre con su manto celestial, porque para la Madre no hay ningún hijo defectuoso. Por más de que seamos pecadores, por más que muchas veces seamos débiles, aún así esta Madre grande nos ama muchísimo y nos espera para justamente ayudarnos y conducirnos hasta su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació.
miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia